Tom se despertó sobresaltado ante el ensordecedor silencio. Algo andaba mal. El zumbido rítmico del sistema de irrigación de su granja. Por lo general, su banda sonora matutina se había ido, sin zumbidos, sin chasquidos, solo un extraño silencio antinatural. Su estómago se retorció. Corriendo hacia la ventana esperaba ver la niebla habitual de los aspersores cubriendo sus cultivos en la suave luz dorada del amanecer. En cambio vio tierra seca, tuberías inmóviles y su ganado caminando inquieto junto al granero. El miedo lo atravesó mientras salía corriendo. Sus botas levantaban polvo de camino a la caja de interruptores. Sus dedos forcejearon con el pestillo de metal, abriéndolo de un tirón. Los interruptores estaban intactos. No había señales de circuitos disparados. Entonces lo vio. Sus cables eléctricos cortados y colgando como enredaderas flácidas de los postes. Sus bordes crudos expuestos a la brisa de la mañana. Su respiración se atascó en su garganta. Esto no era una identificación de ACD. Alguien había hecho esto deliberadamente y ya tenía una buena idea de quién eran. Sus sospechas se confirmaron cuando regresó pisando fuerte hacia la carretera principal y vio a Karen Monroe de pie en su porche, café en mano, usando una pequeña sonrisa satisfecha. Sus gafas de sol de gran tamaño apenas ocultaban la inclinación. De satisfacción de su rostro vecino de la mañana, ella gorjeó levantando su taza en un brindis fingido, la mandíbula de Tom apretada tan fuerte que dolía. ¿Hiciste esto?, exigió voz afilada. Karen abrió los ojos con exagerada inocencia. Haz lo que él señaló a los cables eléctricos mutilados. Mi granja funciona con esa energía, mi riego, mis congeladores de almacenamiento. Todo mi sustento depende de ello. Y alguien señaló los cables cortados. Decidió tomar un par de cutters y apagarme. Karen sorbió su café tranquilamente, claramente disfrutando de su frustración. Oh cielos, eso suena terrible. Pero honestamente, Tom, esas líneas eran una monstruosidad. Les hice un favor a todos sus manos, se apretaron en puños, un favor. Ella inclinó la cabeza fingiendo simpatía. Sabes que es una verdadera lástima lo de tu pequeña granja, pero tal vez deberías haber considerado la estética antes de arruinar la vista para todos los demás. Tom apenas podía pensar con claridad. Por encima del rugido en sus oídos no era un hombre violento, pero en ese momento tuvo que contenerse físicamente para no dejar de sonreír justo fuera de su cara de derecho. En lugar de eso, giró sobre sus talones y regresó furioso hacia su propiedad. El teléfono ya en la mano. Necesitaba la compañía eléctrica, necesitaba acción legal, necesitaba que Karen pagara por esto. Las consecuencias no tardaron en empezar a acumularse. Al mediodía el sol caía sin piedad y sus cultivos, ya delicados por la reciente ola de calor, empezaron a marchitarse. Sus productos lácteos almacenados corrían el riesgo de echarse a perder y sus animales, acostumbrados a un suministro constante de agua, empezaron a mostrar signos de agitación cada hora que pasaba. Sin electricidad significaba pérdidas financieras acumulándose como una mala mano de póker. La compañía eléctrica llegó por la tarde, su camión levantando una nube de polvo. Al entrar, el técnico echó un vistazo a las líneas cortadas y dejó escapar un silbido bajo. Maldita sea, alguien realmente la tenía tomada por ti, murmuró ajustándose el casco. Esto no es solo vandalismo, esto es sabotaje deliberado. Tom cruzó los brazos, su mandíbula en una línea dura. ¿Cuándo puedes arreglarlo? El hombre se rascó la barba. Normalmente una semana, tal vez 2, pero si quieres una solución inmediata, eso te costará unos 15,000 equipo especial. Trabajo urgente. Ya sabes el procedimiento, Toms. El estómago se hundió 155. Cero, eso es cero. Ya había presupuestado estrictamente para la temporada. Y gastar esa cantidad de dinero de la noche a la mañana no era una opción. Miró hacia atrás a la casa de Karen. Ella había causado esto. Tenía que hacerse responsable. No iba a dejar que se saliera con la suya. No esta vez. Más tarde esa noche, después de hacer algunas llamadas, Tom se sentó en la mesa de su cocina revisando las imágenes de seguridad. Había instalado cámaras alrededor de la granja después de que Karen había entrado previamente, para quejarse de la contaminación acústica de su generador. Efectivamente, alrededor de las 3:00 de la mañana, las imágenes mostraban una figura escabulléndose por la línea de la cerca, cortadores de pernos en mano. La visión nocturna granulada hacía que los detalles fueran difíciles de captar, pero la postura, la forma, era inconfundiblemente Karen. Su sangre hirvió. Rebobinó el clip mirando de nuevo mientras ella se tomaba su tiempo para posicionarse antes de cortar las líneas. No se apresuró, no dudó. Esto fue premeditado. A la mañana siguiente, Tom entró directamente a la oficina del sheriff, las imágenes cargadas en un USB.
El sheriff Dawson, un hombre corpulento con una actitud sensata, se reclinó en su silla mientras vio el clip. Cuando terminó dejó escapar un largo suspiro y miró a Tom Bueno. «Me condenarán», murmuró Dawson. «Esa es una evidencia sólida que tienes ahí. Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Tom con los brazos cruzados. Dawson de lado frotándose el puente de la nariz. «Jugar con cables eléctricos. Eso es un delito grave. Interferir con los servicios públicos es un asunto serio. Podría estar mirando una multa, tal vez incluso tiempo en la cárcel, dependiendo del juez Tom». No se inmutó Bueno. El sheriff lo estudió por un momento. «Seguro que quieres seguir adelante. ¿Con esto? Las demandas pueden ser un desastre». La expresión de Tom no vaciló. «Me costó miles». Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y se paró en su porche y sonrió al respecto. Dawson dejó escapar una risita baja. «Muy bien, entonces. Hagamos que se arrepienta por la tarde». Un aviso oficial fue entregado a la puerta de Karen informándole sobre la acción legal en su contra. Tom observó desde la distancia mientras ella desdoblaba el papel, su expresión cambiando de diversión. A irritación a pánico absoluto se dio la vuelta y vio a Tom de pie junto a su camioneta. «¿Hablas en serio?», gritó marchando hacia él agitando el documento como una bandera de batalla. Tom ni siquiera parpadeó. «Totalmente en serio no puedes. Hacer esto solo estaba cometiendo un delito grave», interrumpió suavemente. «Sí, eso es exactamente lo que hiciste». Su cara se puso de un tono rojo irregular. «Oh, vamos, Tom. Esto es ridículo. Son solo algunos cables. Estás soplando de esta manera fuera de proporción». «Intenta decirle eso al juez», dijo, asintiendo hacia el auto del sheriff estacionado junto a la carretera. La boca de Karen se abrió y se cerró como un pez, jadeando por primera vez desde que se mudó. No estaba sonriendo, no estaba condescendiente, estaba en pánico. Y Tom saboreó cada segundo para cuando ella volvió a entrar, dando un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Tom sabía una cosa con certeza. Este era solo el comienzo, el comienzo. Él no solo iba a ganar, iba a asegurarse de que ella pagara por cada cosa que había hecho. Y si pensaba que podía escabullirse de esto, tenía otra cosa que venir. Tom pasó la mañana siguiente caminando de un lado a otro de su porche de la casa, de campo, su mente recorriendo cada ángulo posible. Karen había cruzado una línea literal y legalmente había entrado sin permiso, saboteado su granja, y luego tuvo la audacia de actuar como si no hubiera hecho nada malo. Pero esto no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Necesitaba entender que las acciones tenían consecuencias, y Tom estaba decidido a asegurarse de que ella sintiera cada una de ellas. Condujo a la ciudad su camioneta levantando polvo. Cuando llegó a la oficina de su abogado Steve Holloway, había estado manejando asuntos legales para granjeros en el área durante años. Y si alguien sabía cómo manejar algo como esto, era él. Mientras Tom exponía cada una de las quejas previas de Karen, su creciente hostilidad, las imágenes de seguridad de ella cortando las líneas eléctricas, la expresión de Steve permaneció ilegible. Cuando Tom terminó, el abogado se reclinó en su silla golpeando un bolígrafo contra su escritorio. «Bueno, Steve, finalmente», dijo ella, «está en serios problemas. Tienes allanamiento, destrucción de propiedad y la grande interferencia con los servicios públicos. Esa última, por sí sola, podría llevarla a una multa masiva. Podría incluso volverse criminal dependiendo de cómo lo vea el juez». Tom cruzó los brazos. «¿Cuán masivo? Hasta 50,000, dijo Steve. «Y eso sin contar los daños adicionales que puede reclamar por sus pérdidas». Tom sintió un destello de satisfacción, pero lo reprimió. No estaba contando sus ganancias todavía, así que, ¿qué hacemos primero? Steve hizo crujir los nudillos y tomó una pila de formularios. «La golpeamos donde más le duele. Presentaré la demanda hoy, pero le sugiero que obtenga declaraciones de la compañía eléctrica y de cualquier otra persona que pueda confirmar que el daño fue intencional. Cuanto más fuerte sea su caso, más difícil será para ella salir de esto». Tom salió de la oficina con un renovado sentido de propósito. Si Karen pensó que podía hacerse la inocente, estaba a punto de recibir un duro despertar cuando llegó a su granja. Ya estaba hablando por teléfono con la compañía eléctrica, solicitando un informe oficial sobre los daños y el costo de las reparaciones. El hombre al otro lado de la línea no dudó. «Oh, ya hemos escrito eso. No es la primera vez que lidiamos con alguien que hace un truco como este. El técnico dijo que está viendo alrededor de 15,000 en costos de reparación y, como fue deliberado, ella será la responsable de todo de eso». Tom sonrió para sí mismo, que era exactamente lo que necesitaba más tarde. Ese día, cuando hizo su parada habitual en la tienda de alimentos local, escuchó algo que le hizo hervir la sangre. Karen, inconsciente como siempre, estaba celebrando la corte en medio de la tienda, riendo a carcajadas mientras deleitaba a algunos otros clientes con una versión muy exagerada de sus acciones heroicas.
Quiero decir, vamos, se suponía que debía sentarme allí y dejar que el valor de mi propiedad cayera por unos cables feos, dijo sacudiendo la cabeza. Debería estar agradeciéndome, hice que su tierra se viera mejor. Además, ¿qué clase de agricultor depende tanto de la electricidad de todos modos? ¿No sabe cómo trabajar la tierra a la antigua usanza? Tom apretó los puños, obligándose a mantener la calma. Era casi divertido lo segura que estaba de sí misma. Completamente inconsciente de lo que se le venía encima, sacó su teléfono y grabó discretamente su pequeño discurso cuando soltó algunas joyas más sobre cómo había mejorado el vecindario sin ayuda de nadie y cómo Tom está exagerando como un bebé grande sabía que tenía exactamente lo que necesitaba. Le envió la grabación a Steve. Esa noche el abogado respondió casi de inmediato, con un simple mensaje: «Esto es oro». A la mañana siguiente, Tom se despertó y vio la camioneta de un inspector del condado llegando a su entrada. El hombre salió con un portapapeles en la mano y se presentó. Mitch Sanders recibió una llamada de la oficina del sheriff sobre posibles violaciones a la propiedad. Dijo que al revisar sus notas decía: «Aquí mencionaste que la cerca de Karen podría estar invadiendo tu terreno». Tom asintió. «Sí, cuando compré este lugar, revisé los marcadores de límites. Esa cerca de ella no estaba allí en ese entonces. La puso hace unos meses y estoy bastante seguro de que no se molestó en verificar el límite real de la propiedad». Mitch se ajustó el sombrero e hizo un gesto para que Tom caminara con él. Caminaron hacia el límite de la cerca, donde el inspector sacó un juego de mapas de límites y midió el lugar. Después de unos minutos de doble verificación, dejó escapar un silbido bajo. Bueno, parece que está a unos 3 pies sobre el límite de tu propiedad». Tom levantó una ceja. «¿Y qué significa eso?». Mitch sonrió. «Significa que técnicamente está invadiendo cada vez que pisa este lado de la cerca y si construyó algo en este terreno. Ese es otro asunto legal con el que ella debe lidiar». Tom rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Esto solo seguía mejorando por la tarde, cuando el primer aviso legal oficial había sido entregado a la casa de Karen. Tom no tenía que ver su Reddit para saber que estaba furiosa. Prácticamente podía sentir la rabia que irradiaba de su propiedad. Efectivamente, apenas una hora después cruzó el patio furiosa agitando los papeles salvajemente en el aire. «Esto es una locura», gritó. Su voz se escuchó por el espacio abierto. «En realidad me estás demandando por unas estúpidas líneas eléctricas». Tom se apoyó en su camioneta con los brazos cruzados, no solo por las líneas eléctricas. «Karen, la invasión de la propiedad, los daños, la intrusión. Realmente te hiciste un número». Karen resopló levantando las manos. «Esto es acoso. Llevaré esto a los tribunales y te arrepentirás». Tom sonrió con suficiencia. «Ahí es exactamente a donde vamos. Karen, te veo allí». Se marchó pisando fuerte y cerró la puerta de entrada, con tanta fuerza que una de las decoraciones del porche se abrió. Tom sacudió la cabeza, ya esperando con ansias el día en que ella se diera cuenta de lo mal que había. Calculó mal. Una semana después llegó la citación judicial. Los intentos de Karen de retrasar el caso habían fracasado, y ella estaba oficialmente en el anzuelo por daños, pero aún no había terminado de luchar. Se corrió la voz por la ciudad de que había contratado a un abogado, un gran abogado de bienes raíces, que probablemente no tenía experiencia en casos criminales o de daños a la propiedad. Era un último esfuerzo, y Tom lo supo la noche antes de la audiencia. Tom se sentó en la mesa de su cocina, revisando todo una última vez las imágenes de vigilancia, la confesión grabada en la tienda de alimentación, el informe de la compañía eléctrica, el aviso de violación de la propiedad, cada pieza de evidencia apilada contra Karen. Cuando finalmente se fue a la cama, durmió profundamente por primera vez en días. Mañana comenzaría la verdadera diversión. La sala del tribunal estaba llena. Los casos de pueblos pequeños rara vez atraían a este tipo de multitud, pero todo el pueblo había escuchado sobre lo que Karen había hecho y querían ver cómo se desarrollaba todo. Tom se sentó tranquilamente en la mesa del demandante, su abogado Steve, hojeando una carpeta de evidencia meticulosamente organizada al otro lado de la habitación. Karen estaba sentada junto a su abogado, un hombre de aspecto elegante con un traje caro que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Ella, en la otra mano, tenía esa misma mirada de suficiencia en su rostro, como si todavía creyera que podía hablar para salir de esto. El juez, un hombre mayor con años de experiencia sin tonterías, entró en la habitación, y todos se pusieron de pie una vez que comenzaron los procedimientos. El abogado de Karen intentó desestimar el caso como una disputa vecinal exagerada. Pintó a Tom como un granjero exagerado que quería castigar a una mujer simplemente por querer una mejor vista.
Tom permaneció en silencio esperando su turno. No tenía ninguna duda de que los hechos hablarían por sí solos. Steve se puso de pie con calma pero con firmeza. Exponiendo el caso, reprodujo las imágenes de seguridad. Y la habitación se quedó en silencio. Allí estaba Karen en la oscuridad de la noche con cortadores de pernos en mano, cortando deliberadamente los cables eléctricos. La sonrisa en su rostro era inconfundible, incluso en las imágenes granuladas. Luego vino la grabación de la tienda de alimentos Karen alardeando de sus acciones, burlándose de la granja de Tom y la pérdida de ingresos. La expresión de su rostro cambió de engreída a aturdida. Karen se levantó de un salto señalando a Tom con un dedo que está fuera de contexto. Ella gritó: «Estaba bromeando el juez, ni siquiera mírala». Se giró hacia el representante de la compañía eléctrica, que confirmó la factura de reparación de $15,000. Luego vino el inspector del Inn Hotel Condado, explicando cómo la cerca de Karen invadió la tierra de Tom. Para cuando Steve terminó, el peso de la evidencia era innegable. El abogado de Karen intentó defenderse, pero fue inútil. El juez se inclinó hacia adelante con las manos juntas y miró fijamente a Karen. Le recordó que manipular las líneas eléctricas no era solo una infracción menor, era un delito legal grave. Ella había dañado a sabiendas infraestructura crítica, invadido propiedad privada y no mostró remordimiento. Su fallo fue rápido y brutal. Fue multada con $50,000. Se le ordenó cubrir todos los costos de reparación y se le obligó a quitar su cerca ilegal. Inmediatamente la mandíbula de Karen cayó. $50,000. «No puedes hablar en serio», se lamentó. «No tengo esa cantidad de dinero». El juez la miró fría e indiferente. «Entonces te sugiero que encuentres una manera de pagar». Con eso golpeó el martillo y se acabó. Tom salió del juzgado con la cabeza en alto. Se había hecho justicia, y para la primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, sintió una profunda satisfacción. Karen, por otro lado, estaba furiosa y despotricaba con cualquiera que la escuchara sobre lo injusto que era todo el asunto. A nadie parecía importarle. El pueblo la había visto como era y no quedaba ninguna compasión por ella. En una semana, Karen puso su casa en venta, no tenía otra opción. La multa combinada con la demanda y los honorarios legales habían agotado sus finanzas. Se extendieron rumores de que intentó negociar su salida de los pagos, pero nadie estaba dispuesto a ayudarla. Había quemado demasiados puentes. Tom no. La vio mucho después de eso, pero se rió mucho cuando escuchó que la persona que compró su casa era un ingeniero de la compañía eléctrica. Irónicamente, el nuevo propietario planeaba instalar aún más líneas eléctricas, mejorando la infraestructura de toda el área. Karen había luchado tanto para eliminarlas y ahora estaban regresando más fuertes que nunca con el dinero del acuerdo. Tom hizo mejoras en su granja, instaló paneles solares asegurándose de que nunca volvería a estar a merced de la red eléctrica. Reforzó su cerca, agregó cámaras de seguridad e incluso expandió sus operaciones. Lo que comenzó como un desastre se había convertido en una oportunidad y él no iba a desperdiciarlo. La última vez que Tom vio a Karen fue el día que ella se fue de la ciudad. Él estaba manejando por allí cuando ella estaba cargando sus últimas cosas en un camión de mudanzas. Ella captó su atención y por un breve momento pareció que quería decir algo, un insulto, una despedida, tal vez incluso una disculpa, pero luego simplemente resopló, se dio la vuelta y se subió al camión mientras se alejaba. Tom no pudo evitar sonreír. Él tenía una y no importaba dónde terminara Karen después. Tenía la sensación de que ella no olvidaría esta lección pronto.